en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y le contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todos los que en ellos hay, y que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos pisan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían sido antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen de tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Por ahí un pasaje conocido, creo que una vez lo hablamos, pero en estos días Dios me hablaba en oración y traía a mi mente que todos en la vida pasamos circunstancias o difíciles o adversidades y problemas, ¿sí? A veces las personas piensan que al acercarse a Cristo y tener a Jesús en su vida y en su familia significa que no va a haber más problemas, que no van a tener una enfermedad, que no van a pasar una crisis, un problema por ahí económico, un problema de salud o un problema de cualquier índole, sentimental, familiar. Y a veces ese es el error, porque a veces las personas cuando llegan y atraviesan esos problemas, después comienzan a decir: ¿y Dios por qué permitió esto? ¿Por qué Dios permite que me enferme? ¿Por qué Dios permite que yo pase una situación si yo estoy yendo a la iglesia? ¿Por qué mi familia se quiebra cuando estoy buscando de Dios? ¿No le pasó muchas veces preguntarse eso? Preguntarse ante una situación difícil, ante una adversidad, ante un problema, decir: pero si yo me acerqué a Dios y parece que tengo más problemas. ¿O no pasa a veces que las personas piensan esa? ¿Por qué si me acerco a Dios se alejan mi familia o mis seres queridos? ¿Por qué si me acerco a Dios mi hijo se rebela? ¿Por qué me pasan estas situaciones? ¿Por qué tengo que atravesar una enfermedad? ¿Por qué conocemos muchos cristianos que atraviesan enfermedades como el cáncer, terminales por ahí, y tienen que pasar el proceso de esa enfermedad? Y eso es una gran pregunta, ¿sí? Y a veces mucha gente hasta se enoja con Dios y hasta abandona a Dios. Pero tenemos que entender que a veces pasamos circunstancias en la vida, difíciles, problemas, situaciones, por consecuencias de hacer las cosas de nuestra manera. Pero si estamos sirviendo a Dios y buscando de Dios, son situaciones que nos van a moldear, que nos van a ayudar, que nos van a hacer crecer en el camino de Dios, y no estamos exentos a pasar situaciones. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Y los apóstoles, imagínense, había llegado el Pentecostés, sí, fueron llenos del Espíritu Santo,
Pedro predica ante una multitud, predica que se arrepientan, que se conviertan, y se convierten más de 5.000 hombres en ese mismo instante. Imagínense, en una sola predicación 5.000 personas aceptan a Jesús y se entregan a Cristo. Una revolución en el pueblo allí en Israel. Pero no tan solo eso, dice que van después al templo, y cuando ven a un cojo de nacimiento, le dan, y él le pedía limosna, oran por él, o sea, le declaran la palabra y le dicen: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús levántate y anda. Y ese hombre se levanta, alguien que había sido cojo de nacimiento, comienza a andar, comienza a caminar y entra al templo, glorifica, y todos se maravillan y ellos predican de Cristo nuevamente, ¿sí? ¿Qué sucede ahí? Comienza una revolución, comienza que están con todo el fuego y con toda la fuerza y con toda la victoria. Es como que se comían el mundo, ¿sí? Se arrasaban todo, pero de repente Dios permite una situación que no esperaban. Los principales sacerdotes van, llaman a los que cubrían el templo, los que cuidaban, y los llevan y les dice: deténganlos. No pueden predicar en el nombre de Cristo, porque es abominación, porque no es el Mesías. Los sacerdotes, los escribas, los religiosos, y los llevan presos y pasan toda una noche en la cárcel. Imagínense ustedes, como que uno está con una gran victoria, una gran misión, y de repente una tragedia, algo inesperado, algo que cuando uno está lleno de felicidad, viendo la gloria de Dios y parece que nada te va a detener, algo se interpone en el camino, se te cruza en el medio. Una fatalidad puede ser un problema. En este caso a ellos les privaron de la libertad y los pusieron presos. Imagínense, yo no sé, nunca estuve preso, pero lo que debe ser estar en ese entonces en las cárceles, que eran distintas a las de hoy en día. Y allí, en medio de esa cárcel, ellos siguieron confiando en Dios. Les pusieron otra vez al otro día delante de todos los religiosos, los fariseos, sacerdotes, el que gobernaba toda la religión judía, y le decían: ¿por qué hablan en el nombre de Jesús? ¿Por qué hacen estas cosas? Y ellos comienzan a predicar y a hablarle de Cristo. Pero ellos allí no podían hacerle nada en el sentido de seguir teniéndole preso o azotándole, porque había creído en ese entonces muchas personas. Se cree que más de 10.000 personas ya habían creído por el primer discurso y por el milagro del cojo. Entonces el pueblo le apoyaba, entonces tuvieron miedo. Pero le amenazaron y le prohibieron que hablaran en el nombre de Jesús. Entonces allí leemos la historia que ellos van a los cristianos, a sus hermanos, y le cuentan todo lo sucedido. Pero ante el problema, ante la dificultad, ante la cárcel, ante las amenazas, vemos qué es lo que debemos hacer. Generalmente nosotros ante un problema decimos: si yo sigo a Dios y sirvo y todo me va peor, no voy más a la iglesia, no oro, me enojo con Dios, o me cae frustración, me siento frustrado, digo, entonces este no es el camino, me invaden las dudas, me invaden los temores, y ya no, me viene el desánimo a mi vida y ya no sigo a Dios. Eso es lo que hacen normalmente los seres humanos. Pero estas personas eran personas que habían vivido una experiencia y habían sido llenos del Espíritu Santo. Habían recibido un encuentro que había marcado su vida. Estuvieron con Jesús, le vieron resucitar, le vieron ascender a los cielos y recibieron el fuego del cielo, el poder de lo alto. Pero vino el problema, y cuando vino el problema no salieron corriendo, ni se desanimaron, ni levantaron queja a Dios, sino que fueron a Dios, fueron a sus hermanos, compartieron lo que estaba sucediendo y lo que había pasado, pero oraron, buscaron de Dios. Y eso es lo que hoy vamos a ver, lo que Dios nos quiere enseñar y nos quiere decir: hay victoria para los hijos de Dios,
sobre toda adversidad, sobre todo problema. Hoy Dios quiere enseñarnos cómo debemos nosotros, como hijos de Dios, enfrentar cada situación que se nos atraviese difícil, cualquier problema, cualquier adversidad, cualquier circunstancia difícil. Si somos de Dios y tenemos de Dios en nuestro corazón, no vamos a salir corriendo, no vamos a echarle la culpa a Dios, no vamos a dar vuelta quejándonos como el pueblo de Israel, sino que vamos a tener una actitud diferente, la actitud que Dios quiere que tengamos. Amén. Entonces, veamos lo que hicieron allí este grupo de hermanos, ¿sí? Lo primero que hicieron, dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Comenzaron a alabarle, a glorificarle, a darle la gloria, ¿sí? Cuando estemos en problemas, hoy Freddy hablaba de que Dios dijo al pueblo cuando iba a enfrentar al enemigo que alabara a Dios. Y saben que en la alabanza hay victoria, en la alabanza uno puede mirar las cosas desde otra perspectiva, ¿sí? Ya no está mirando el problema, la enfermedad, la situación, sino que está mirando hacia arriba y está alabando al Creador de todas las cosas. Cuando nosotros podemos hacer eso, ya nuestra actitud es distinta y ya comienzan a suceder cosas en el mundo espiritual, porque Dios tiene el control. Estemos enfermos, estemos débiles, estemos en situaciones moribundas, en situaciones de escasez, Dios sigue siendo Dios y Él es creador del cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y si tenemos vida es porque Él quiere, y si subsistimos es porque Él, su gracia sigue saliendo. El sol está sobre justos e injustos y la gracia de Dios y el amor de Dios está ahí siempre. Él sigue siendo Dios. Nuestras situaciones a Él no lo cambian, no vas a cambiar de hábito, de nada. Él sigue siendo Rey, sigue siendo Señor, sigue siendo el Creador, el eterno yo soy, el principio y el fin de todas las cosas. Amén. Amén. Entonces debemos tener bien en claro que Dios es Dios. Por eso es digno de ser alabado. Amén. En la noche más oscura de su vida, alabe a Dios. Magnifique el nombre de Dios. Ponga el nombre de Dios en alto sobre adversidades, sobre problemas, y verá que su vida va a cambiar, que su estado de ánimo va a cambiar. Por ahí el problema no se va a ir, sigue ahí, pero su estado de ánimo, su gozo, su corazón está distinto cuando usted alaba a Dios. Amén. Ellos comenzaron a alabarle, le dijeron: soberano Dios, tú eres Dios, tú creaste todas las cosas. Y luego le presentaron el problema específico y pedían la ayuda divina para enfrentar ese problema, ¿sí? Le dijeron: mirá, Señor, aquí Herodes, todo ese gobierno, los sacerdotes, los gentiles, todo el pueblo de Israel busca solo callar que se predique el nombre de Cristo. Este es el problema. Quieren callarnos, quieren hacer que no anunciemos para lo que fuimos llamados. Quieren que no prediquen de tu Dios, pero desde la antigüedad, por boca de tu siervo David, tú dijiste: la gente se amotina, los pueblos piensan cosas vanas, se reúnen los reyes de la tierra y los príncipes se juntan contra el Señor y contra su Cristo. Y todo el mundo se juntaba para hacer callar, y eso viene desde el mismo infierno, el hacer callar, que se predique de Cristo y que se hable de Cristo. Satanás quería obstruir el propósito que Cristo vino a hacer en esta tierra, pero no lo logró. Aún ante reyes, ante sacerdotes, Jesús cumplió el plan que había sido enviado, el plan del Padre, el plan desde la eternidad, que fue
fue hecho, allí Él lo cumplió y lo hizo. Y cuando estuvo en la cruz dijo, consumado es, hecho está, ya fue hecho. Hay perdón y hay redención por la sangre de Jesús. Y al tercer día se levantó de los muertos para darnos victoria. Y como dijeron ellos cuando estuvieron, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente a través de Jesús. Entonces ellos le dijeron, Señor, mira lo que están haciendo, quieren callar, quieren que no hablemos de Él, por favor. Y ahí en el versículo 29 dice, ahora Señor, mira las amenazas, mira lo que nos dicen, pero te pedimos algo. Concede a tus siervos, sí, que con todo denuedo hablen de tu palabra, mientras tú extiendes tu mano, sí. ¿Qué le decían a Dios? No nos saques el problema. No le decía, Señor, míralo, consúmelos con fuego, que se mueran todos. No, nada. A veces nuestra oración es así, un tipo con mucha maldad, con mucha bronca, con mucho ojo por ojo y diente por diente. Pero ellos entendieron que estas personas estaban sin Dios, estaban sin Cristo, y era obvio que hicieran todo lo que hicieran, religiosos, fariseos, gente que creía que estaba cerca de Dios, pero estaban lejos de Dios. Pero ellos dijeron, Señor, te pedimos que tú nos des fuerza, que concedas a tus siervos que vengan de nuevo para hablar de tu palabra, mientras tú te sigues glorificando y se siguen haciendo señales, maravillas, prodigios mediante el nombre santo de tu Hijo Jesús. ¿Qué pidieron? Le expresaron ese problema. Pero no le dijeron a Dios, sacanos el problema. Le dijeron, danos fuerza, danos valor, danos denuedo, danos autoridad para seguir adelante. Y pase lo que pase, nosotros sigamos firmes anunciando la verdad del Evangelio. Y tú te sigues glorificando, y tú sigues haciendo maravillas, y tú sigues glorificando a Jesús en medio de este pueblo. Amén. Sabían que Dios era soberano sobre todas las cosas. Pedir de nuevo no era pedir como como una electricidad y una cosa genética para poder ir y predicar pase lo que pase. Cuando pidieron de nuevo, pidieron valor para avanzar sobre los temores, sobre las adversidades y sobre las amenazas, y hacer lo que Dios quería que ellos hicieran, que era anunciar el Evangelio. Hermanos, ante situaciones difíciles a veces uno llega a decir, y los comprendo, porque tampoco somos superhombres, supermujer. A veces hay una parte que nos quebramos, que nos damos más y que decimos, Señor, ¿hasta cuándo? O Señor, ¿por qué tanto dolor? ¿Por qué mi hijo no se sana? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué mi matrimonio se quiebra? ¿Por qué mi salud se quiebra? ¿Por qué mi economía se quiebra? ¿Por qué tengo escasez en mi casa? Y a veces llega un momento donde uno dice, Señor, sácame de aquí, no doy más. ¿No dijo usted alguna vez eso, que no daba más? ¿Sí? Y muchas veces decimos, no doy más, no lo voy a lograr, no voy a poder, soy inservible, no puedo. O no puedo con tanto situación que parece que tenemos problema aquí, problema allá, nos damos vuelta y tenemos problemas. Entonces, ante esa situación, Dios nos enseña en su palabra que tenemos que pedir fortaleza del cielo. Amén. Muchas veces Dios obra en manera milagrosa. Muchas veces el problema, cuando oramos, desaparece a los 2, 3 días. Pero la mayoría de las veces no desaparece, sino que tenemos que atravesar ese desierto, ¿sí? Y saber que Dios es fiel, que Él está en cada momento y en cada circunstancia. Pedir a Dios valor, pedir a Dios fortaleza. Valor para creer y avanzar sobre nuestros temores, porque todo ser humano tiene temor.
No me puede decir a mí aquí alguien decir, no, yo no tengo miedo a nada. No, siempre en alguna circunstancia hay algo que nos toca en la vida, que nos hace dudar, que nos hace flaquear, que nos hace bajar los brazos, algunos de diferentes maneras. Unos reaccionan deprimiéndose, angustiándose, y otros reaccionan enojándose. Esos son los coléricos, los que se enojan, los que dejan todo y no le importa nada. Ese es el carácter y el temperamento colérico. El melancólico se deprime, no sirve para nada, llora y llora y llora, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Dios tiene poder y el Espíritu Santo en nosotros nos da la capacidad para fortalecernos y para tener victoria sobre toda adversidad. Ellos tuvieron victoria, siguieron predicando con denuedo, con autoridad, con la unción del Espíritu Santo. Hermanos, nosotros vamos a pasar diferentes situaciones, pero Dios nos quiere enseñar, y creo que el domingo también Dios nos decía que no tengamos temor, que no le demos lugar al temor. Hoy Dios nos dice, ante el problema, ante la situación difícil, pedí fortaleza, no te detengas, llenate, búscame, alabame, seguí adelante confiando en mí. Amén. El resultado de la oración, porque fue una oración que no estuvo centrada en un egoísmo personal y una satisfacción humana, sino que estuvo centrada en honrar el nombre de Dios, en decirle, no queremos volver atrás. Sabemos quién eres, sabemos que eres Cristo, sabemos que eres el Dios eterno, pero ayúdanos, porque nosotros somos humanos, estaban diciendo. Nosotros somos personas frágiles, débiles, pero ayúdanos, Señor, danos de nuevo, danos fortaleza del cielo para seguir predicando con toda autoridad, para que tu nombre se glorifique y tú sigas extendiendo tu mano, salvando, sanando, mediante el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús. El resultado de esa oración fue que el lugar tembló, fueron llenos del Espíritu Santo y después hablaban con denuedo la palabra de Dios. Seguían predicando. El problema estaba porque después los volvieron a meter en la cárcel, los golpeaban, los amenazaban, después tuvieron que huir porque comenzó la gran persecución y que el Evangelio se comenzó a extender por todo el mundo. Y muchos dieron hasta su vida por predicar la palabra de Dios. Y muchos en aquello entonces, los apóstoles todos murieron, menos Juan, que no fue decapitado, él fue muerto, sino que murió de anciano, pero todos los demás murieron por predicar la palabra de Cristo y anunciar el reino de Dios. Ante un problema, ellos supieron alabar a Dios, presentarle a Dios el problema y pedir fortaleza del cielo para seguir avanzando. Esa es la actitud que debemos tener. ¿Tiene un problema? Venga a Dios, ¿sí? O compártalo con un hermano. Ellos lo compartieron con sus hermanos, pero para orar, no para quejarse, no para encerrarse en el problema, no para tomar decisiones que después se va a lamentar. Sepa frenarse a tiempo. Sepa pedirle al Espíritu Santo que domine su corazón, ¿sí? Y pida fortaleza, ¿sí? Pablo decía que él sabía vivir en escasez y en abundancia, en salud como en enfermedad, en todo, en frío como en abrigo, pero en todo lo que él vivió podía decir que todo lo podía en Cristo que lo fortalecía, todo. Y cuando nosotros, la Biblia nos dice que todo es posible cuando tenemos fe en Dios. Por ahí la enfermedad no se va a ir o la situación va a seguir ahí. Pero qué bueno cuando tenemos poder y fuerza de lo alto para esperar en la victoria y confiando en el Señor. Ellos obtuvieron victoria, ¿por qué? Porque tuvieron fortaleza
y porque cumplieron el propósito de Dios en su vida, que era predicar el Evangelio a toda criatura. Lo hicieron, dieron su vida, derramaron lágrimas por anunciar el Evangelio de Cristo. Pasaron espada, persecución, hambre, hasta a veces cosas que me imagino y cuenta la historia, que eran maltratados, golpeados, azotados, se escapaban, estaban como huyendo de diferentes lugares, eran nómades, no tenían lugar donde estar fijamente, pero todo lo hicieron con gozo, con alegría, sabiendo que estaban anunciando el reino de los cielos. Y el gozo era tal cuando ganaban un alma para Cristo y predicaban a Jesús. Amén. El Espíritu Santo dice que los llenó. Siempre hablamos de la palabra llenos. La palabra llenos significa dominados por el Espíritu de Dios. Lleno no quiere decir, y la evidencia de hablar en lenguas es una evidencia de la llenura de Dios, de que Dios está llenando. Pero lleno no quiere decir que el que más habla en lengua o el que más grite. Lleno es una persona que es dominada por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo reina en su corazón. Que el Espíritu Santo lo dirige en su pensamiento, en sus emociones, en sus actitudes, en lo que hace, en lo que dice, en lo que habla. Eso es ser llenos. Ellos fueron llenos y pudieron hablar con denuedo la palabra de Dios. Amén. Solo el poder de Dios en nosotros nos puede ayudar a sobrepasar problemas. No creo que hay gente que padeció más cosas que yo, pero siempre cuento que Dios me salvó cuando nací, me dio la vida, tuve 3 horas muerta, después volví a vivir. Me salvó cuando mi familia se estaba destruyendo, mi padre y mi madre se estaban por separar, mi papá era alcohólico. Me salvó con un espíritu de muerte porque quería matarme, quería no vivir más, con solo 13 años. Me salvó en diferentes situaciones. Conociéndole aún a Dios en el Evangelio, sufrí una enfermedad muy grave que me llevó a estar internada más de un mes y 23 días en terapia intensiva, con respirador y al borde de la muerte. Para los médicos no tenía esperanza de vida. Pero mi vida estaba en las manos de Dios. Y yo le decía, Señor, voy a pasar esta situación. Una vez más te vas a glorificar. Después pasó muchas situaciones difíciles, personales, que uno no puede andar publicando a todo el mundo qué le pasa y qué no le pasa, ¿sí? Pero pasamos situaciones difíciles, también con Brisa cuando nació tuvo complicaciones por ser 8mesina. Y una madre sufre cuando ve a sus hijos, estaba entubada con tubo, después se puso amarilla, después no salía más. Y bueno, gracias a Dios, Dios puso su mano en ella y la sanó y hoy está bien. Pero situaciones muy difíciles que a veces uno siente desánimo, quiebres a veces en la familia, callarse la boca ante injusticias o ante personas que nosotros creíamos que nunca nos iban a abandonar o que nunca iban a hablar mal de nosotros o que nunca iban a darnos la espalda. Y a veces pasó, sucedió y no estamos exentos de esas cosas. Pero Dios fue fiel. Y una de las cosas que a mí me marcó cuando estuve internada, que yo sentía la muerte, pero para mí yo le dije, Señor, si me vas a llevar, llévame, pero si todavía no cumplí todo lo que tenía que hacer aquí en la tierra, dame fuerza, dame valor, ayúdame. Y así en cada situación, una de las cosas que Dios me habló mucho y que me habló audiblemente, que me dijo, esto pasará, la enfermedad no es para siempre. Y así también en situaciones a veces difíciles, en la familia, personalmente, y Dios me decía, esto pasará, el dolor no es para siempre. En situaciones de escasez, porque también hemos pasado esas situaciones,
Y Dios me decía, esto pasará, la escasez no es para siempre. Y siempre eso me ayudó a seguir adelante. Y hoy justo recordaba una historia que dice que hubo un rey que salió, que era muy prosperado, que ganó mucho ejército y que él conquistó un reino y tomó el anillo del otro rey, y tenerlo era como un honor, como una gran victoria. Pero descubrió que dentro de ese anillo se podría abrir y estaba para poner una frase pequeña, como para recordarle al rey. Entonces él pidió a todos los sabios, a todos los eruditos de él, que pensaran en una frase bien pequeña, pero para que él pudiera ponerla en ese anillo y tenerla. Y en los momentos difíciles que él le tocara pasar en su vida o en su reino como rey, él abriera ese anillo y podría ver esa frase, y esa frase le ayudaría en esa situación. Pasó un tiempo y los sabios le dijeron guardá, le dieron el escrito pequeño, lo pudo meter en ese anillo real. Y pasado el tiempo, su reino fue atacado, fue devastado, roto todo su palacio, su ciudad, y él salió huyendo. Y todo lo que tenía se derrumbó, su grandeza, su dinero, todo. Y escondido detrás de una roca, al borde de un precipicio, agarró y estaba por tirarse para quitarse la vida, porque no había servido como rey y no quería ser llevado prisionero por el enemigo. Pero cuando estaba allí se acuerda, mira el anillo y se acuerda lo que él pidió que los sabios escribieran. Cuando abre el anillo en ese momento difícil que quería matarse, la frase decía, esto también pasará. Entonces allí comenzó a cobrar ánimo y dijo, esto va a pasar, esto también pasará. Entonces se escondió, estuvo en las cuevas, después recobró su reino, vino con poder, recobró parte de su ejército y triunfó. Y volvió a la ciudad que estaba desolada y volvió a construirla. Y venía en su carruaje con honores, con alegría, porque el gran rey volvía a triunfar. Pero dice que en su caminata, cuando estaba entrando a la ciudad, uno de esos sabios, que ya era un anciano, se le acerca y le dice, lee lo que dice en el anillo. Y él le dice, ¿por qué? Si no estoy en tristeza, estoy en la mejor gloria, vuelvo a mi reino, estoy vencido, vuelvo con riqueza. Le dijo, no, porque lo que está ahí escrito no es solo para los momentos de dolor, sino para todo momento de tu vida. Y cuando abrió el anillo, acordó y miró en su momento de gloria, de esplendor, de gran felicidad, y que nada podía hacer pensar que algo estuviera mal. Vino esta frase, esto también pasará. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que en los momentos difíciles acordemos que el dolor no es para siempre. Que en los momentos de victoria también acordémonos que va a pasar, que no va a haber la victoria eterna de vivir siempre todo bien. Va a haber momentos difíciles, porque en eso es la vida. Pero ¿cuál garantía tiene el Hijo de Dios de saber que en Cristo tenemos la corona de vida? Que en Cristo tenemos victoria, que en Cristo podemos pasar los momentos buenos, alegres, felices, y los momentos también tristes y difíciles. Porque qué bueno es saber que Dios tiene el control de todos los tiempos, que Él es Señor de todos los tiempos, y saber que solamente Él es soberano, Él cumple su voluntad, y lo que Él quiere ser va a ser. Si Él prometió algo, lo va a prometer. Y aún en los momentos más oscuros de nuestra vida, cuando la fuerza se acabe, escuchar la voz de Dios que nos va a decir, el dolor no es para siempre, la enfermedad no es para siempre, tú tienes victoria en el nombre de Jesús, y tendrás gozo, alegría, paz en medio de la tormenta, amén. Y aún en el momento de victoria, de jolgorio, acordate que tampoco es eterno, ¿sí? Que es bueno, a veces uno abraza ese momento y quiere que no se vayan más, pero
se van, como se va, es la vida, sí, es la vida humana, pero lo bueno es saber que Dios nos prometió que hay un lugar, que no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor, y estaremos con Él para siempre y por siempre. Y allí no tenemos que tener esta frase, esto pasará. Allí solo tendremos la frase de estar glorificando al Cordero de Dios y de vivir lo que Él ha prometido para nuestras vidas y tener la comunión íntima con Dios. Amén. Entonces, hermanos, hay que vencer los problemas. Amén. Vamos a ponernos de pie. Cada problema tiene que ser un escalón para subir. Cada adversidad tiene que ser un escalón para alcanzar las promesas de Dios. Señor, cierre sus ojos por un momento. Gran ejemplo nos dejaron los apóstoles, llenos de fuego, llenos de unción, pero tuvieron que atravesar tantas circunstancias difíciles. Muchos tuvieron peligro de espada, desnudez, hambre, persecución, pero tenían el gozo puesto por delante y tenían la confianza en el Dios soberano, en el Dios que tiene el control de todas las cosas. Victoria sobre las adversidades se tiene alabando a Dios, presentando el problema a Dios, pero pidiéndole a Dios fortaleza y pidiendo a Dios denuedo y autoridad para seguir en el camino de Dios, para seguir amándole y sirviéndole. Le puedo decir que he escuchado a hombres o a siervos de Dios que después de 20 o 30 años de ministerio se sintieron frustrados, se sintieron decepcionados. El cansancio, la lucha cotidiana, el descuidar ciertas cosas hizo que se apagara el fuego. Y la prueba, la dificultad ha hecho que esos hombres declaren: la gente es ingrata. Vos das todo por la gente y ellos no, te terminan dando la espalda. Te exigen y te vuelven a exigir y piden perfección de ti. Hombres que dieron todo. Muchos acabaron sus días renegando del llamado y del ministerio, renegando de lo que Dios les había dado. Y así no alcanzando el propósito de Dios. Todos vamos a sufrir, pero también he visto hombres de Dios que me animaron. He escuchado hombres de Dios que al borde de la muerte seguían glorificando y diciendo: sigan a Cristo, sírvanle a Él, sirvan a la gente, porque es el mayor honor que tiene el hombre aquí en la tierra. Oh, Shema. Nosotros elegimos cuál de esas personas queremos ser. Si queremos ser aquellos que abandonan, aquellos que reniegan, que se quejan, que hasta se quejan de Dios y de las personas, o aquellos que decimos: Señor, dame valor para pasar, enséñame qué quieres hacer con mi vida, qué quieres cambiar en mí, qué quieres mejorar, qué quieres perfeccionar. Me duele, sí que me duele en mi carne, me duele esta situación, me duele la enfermedad, me duele la crisis, me duele las personas que me dejaron, que me abandonaron, me duele toda situación adversa, duele que mis hijos pasen necesidad, me duele, Señor, me